Buenas tardes. Primero de todo, hola, speaker. Speaker porque eres catequista, y te toca dar proclaims, te toca hablar delante de adolescentes, te toca comunicar, ¿no? Y esto muchas veces da coraje. Hoy este webinar de hoy va centrado en esta parte del proclaim, esta parte de la sesión, que recordemos que es la segunda. Primero es el momento de reunirnos, luego el proclaim, en que en 10 minutos no más tenemos que dar esta catequesis. Tenemos que dar la catequesis en 10 minutos. Y no es fácil esto, porque muchas veces queremos decir muchísimas cosas, muchas veces nos da miedo, nos da corte hablar delante de gente, no sabemos qué decir, cómo decir. Entonces este proclaim, este webinar de hoy, quiere ir centrado en el proclaim. Sí que es verdad también de cómo hacerlo ahora que es el tiempo de confinamiento, pero también un poco la espiritualidad del proclaim, por qué la importancia de este momento que la tiene y que es notable, ¿no? Am, entonces, primero de todo, si estás aquí es porque tienes esta inquietud, por eso, bienvenido speaker. Am, Muchas veces tenemos el concepto de speaker, de esta persona que habla delante de público, am, vestido de una forma ya distinta, pensado, ¿no? Que con grandes dotes de comunicativos. Y nosotros delante de este momento, de ponernos delante de los adolescentes y empezar a hablar, nos puede pasar varias cosas, ¿no? Una, que tengamos miedo, que pensamos, yo no soy capaz de hacer esto. Unos lo sufren, pero otros no. Otros, por ejemplo, es su hábitat natural. Al hablar delante de público se les da muy bien. Entonces, nos podemos encontrar en las distintas opciones, ¿no? De que estemos cómodos o que no. Lo que sí que es común, nosotros lo que sí que deseamos es poder ser capaces de comunicar, poder ser capaces de traspasar esa frontera entre el adolescente y yo y ser capaz de dar esta catequesis en 10 minutos, de explicar anécdotas, de contar chistes si hace falta, ¿no? Si es didácticos. Am, con lo cual, nuestra posición delante del proclaim puede ser distinta. Lo que es cierto es que tenemos que estar preparados para ello. Y lo que también es cierto es que cada uno de vosotros puede ser el speaker más eficaz, el speaker más poderoso en la vida de los adolescentes, en vuestro grupo. Cada uno de vosotros lo puede ser. Y también es verdad que para hablar delante de adolescentes, para hablarles de una forma efectiva, no hace falta vestir de una forma concreta o tener una camiseta guay o un look moderno. No hace falta ni tan siquiera ser joven o no hace falta tener tatuajes o piercings. No hace falta. Tampoco es lo más importante empaparse de meterse cada noche a mirar series de Netflix y pasarse el día en Instagram para conocer todo lo que miran. No es lo más importante, no es lo imprescindible. Am, lo único que creo que necesitas saber sí que son dos cosas. La primera, hay un Dios y no soy yo. Hay un Dios y no eres tú. Y esta obviedad es clave para entender mi posición en el proclaim, mi papel y el papel que juega Dios. Muchas veces pensamos en mis dotes, en lo que yo puedo hacer, en mis miedos, pero vamos a ver hoy que no soy yo, que no va de mí, sino que va de Dios que yo no soy, ¿no? Dios que quiere trabajar a través mío. Y este punto de vista es clave que lo podamos transmitir al resto de catequistas de nuestro equipo. Hay un Dios y no soy yo. Y la segunda cosa importante tener en cuenta, que es mucho más importante que el look, que la vestimenta, que cualquier técnica de comunicación, es que tú y yo somos pecadores y necesitamos desesperadamente un Salvador. Y necesitamos una firme conciencia de nuestro pecado y una firme confianza en la misericordia de Jesús. Esto es muy importante. Tú y yo somos pecadores. Y, y esto, el hecho de reconocer mi pecado y de reconocer mi necesidad de misericordia, me iguala a quien tengo delante. Me iguala a los adolescentes o al resto de catequistas o al resto de... A veces pasa, ¿no? Que quien habla toma un punto por el tema o lo que sea, un punto de superioridad en este tema, porque domina, porque lo que sea, y el adolescente muchas veces percibe esto, percibe de, este, este va de que sabe,
y ahí se crea una distancia. Creo que es clave establecer este punto de, yo no soy perfecto, yo necesito descubrir el amor de Dios, yo necesito la misericordia de Dios para que el adolescente también pueda sentir de, me está hablando, este mensaje a mí me está interpelando directamente. Y también nos sirve muchísimo a nosotros para no olvidar de que no va de nosotros, de que nosotros somos muy poca cosa, pero que Dios va a utilizar esta poca cosa. Esto, es importante que no olvidar nunca esto, que Jesús va a mirar siempre a través de mis debilidades, de mi indignidad, para decirme, tú eres digno de este ministerio y de esta misión de dar este proclaim. Tú eres digno. Y de hecho, lo importante es el hecho de que Dios haya deseado habitar en ti a través de la Santa Eucaristía. Esta es la mayor validación, es la mayor afirmación que nos sirve pues, para poder participar de esta acción de Dios en mí. Es que es Dios que está deseando, ¿no? De la misma forma que habita en ti, está deseando hablar a través de ti y utilizar tus dones, utilizar tus talentos, dar de su gracia. Así que no olvidemos esto, es importante y es importante que lo transmitimos. Cuando a veces, quizás vosotros no, pero quizás en vuestro equipo de catequistas hay alguien que está empezando, alguien que tiene miedo, alguien que tiene dudas, pues esta idea es clave. No te preocupes, no te preocupes, que es que esto no va de ti. Tú ahí tienes que ser agente, transmisor. Es Dios quien va a hablar. A veces también nos pasa que queremos transmitirlo esto, pero no lo hemos experimentado. Con lo cual, un reto que puede salir de aquí es, yo quiero proponerme empezar a vivir los proclaims de esta forma. Es importante. Y cada uno está en un punto distinto y no pasa nada. No pasa nada. Pero es importante ir cogiendo todo esto. Así es lo importante, cuando nos ponemos delante de una cámara, cuando nos ponemos delante de un micrófono, delante de una pantalla ahora mismo, tenemos que dar proclaims en muchas parroquias y es difícil, es más complicado porque no tenemos nadie, no vemos a nadie. Yo no os estoy viendo ahora, os he hecho mucho de menos. Pero cada vez que nos ponemos delante de una cámara, de una pantalla, delante de adolescentes también de forma presencial cuando podamos, esperemos que en septiembre, octubre podamos ya hacer los proclaims cara a cara, cuando nos encontremos en esta situación, recuérdate, hey, no es mi talento, no es mis dones, mi capacidad, es su regalo, es sus dones, son los dones de Dios. Y esto de hecho, por ejemplo, yo creo que una de las claves es antes, yo lo hago siempre que tengo que dar un proclamo, una charla en alguna parroquia, antes hago un rato de oración para mí y digo, pues Señor, te ofrezco este rato para que seas tú quien hable a través mío, ¿no? Y ayúdame a no ser yo quien hable, a no querer ser yo quien hable, sino querer que seas tú quien utilice mis palabras, mis gestos, mi mirada, porque transmitimos con tantas cosas, ¿no? Ofrecer esto y ponerlo a las manos de Dios y que Él haga lo que quiera, creo que es clave para enfocar un proclaim. Hay una realidad que es impactante, que es que en este momento de la historia de la salvación, Dios te ha elegido a ti para hablar delante de uno de los adolescentes. ¡Wow! En este momento concreto de pandemia, de COVID, de situación súper anormal, te ha elegido a ti. Me ha elegido a mí, a vosotros. Esto es importante, ¿eh? En el Proclaim es verdad que cuando hablamos delante de gente, hay tips, hay consejos para mejorar y se puede mejorar. Y podemos mirar tutoriales de cómo hablar en público y podemos aprender y puede haber una evolución. Esto existe y de hecho debemos buscar también siempre formas de mejorar, ¿no? Pero punto inicial, más allá de buscar cómo mejorar en tips, en consejos, que está bien, punto inicial es Dios te ha elegido, pero no te ha elegido porque seas el mejor. De hecho, seguramente no hubiera podido escoger a muchos otros mejores que nosotros,
que hablasen mejor en público, más santos, pero Misterios de la Vida nos ha escogido a nosotros en este momento concreto de la historia para utilizarnos. ¿Y cómo afronto yo esto? Es una realidad fuerte. ¿Cómo lo afronto? Pues aquí de nuevo es clave lo que dijimos en el primer webinar, que ahí va de la relación entre el cortim y cómo cuidar el cortim. Pero había el punto principal que era la clave para poder aportar al máximo en este proclaim, es mi relación con Dios. Mi relación con Dios es lo que marca esto. El encuentro personal que yo haya tenido con Dios, ¿no? Hay un pasaje que para mí explicita clarísimamente esto, que es Moisés. Moisés nos dice la escritura que, bueno, está ahí todo el pueblo preso, ¿no? Por el faraón. Moisés se encuentra con Dios en la zarza en llamas. Y Moisés nos dice la escritura esto, que tenía dificultades de habla, que quizás era no tartamudo, es decir, el tío no era su mejor virtud, ni mucho menos el hablar en público o el hablar en sí. Era bastante torpe en este sentido. Y Dios le dice, quiero que vayas delante del faraón y que le pidas que libere a mi pueblo. Claro, a Moisés ahí le explota la cabeza, pues ¿qué estás diciendo? Si no sé ni hablar, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer un proclaim si no sé hablar? Si a mí me da corte, ¿no? Nos puede pasar a nosotros. Pues él pensó, ¿cómo puedo hacer un proclaim delante del faraón? Y ahí Dios le dice, le voy a decir, tranquilo, no te preocupes, estoy contigo. Tú ve, tú dame tu sí, tú dame tu disponibilidad, tú permanece a mi lado, que yo te voy a guiar y te voy a decir lo que tienes que decir, ¿no? Es decir, la clave es la misma. ¿Cómo puedo hacer yo un buen proclaim? ¿En tiempo de pandemia o en tiempo normal? Da igual. Haciendo la misma experiencia de Moisés, con este encuentro con Dios y escuchar permanece en mí, fíate de mí y deja que yo sea quien hable por ti. Y tus pequeñeces, tus dificultades, yo las voy a utilizar. Pero todo esto pasa por una relación estrecha con Dios a través de la oración. Que este tipo de parón de confinamiento, aunque ahora ya no está en parón, ¿eh? Ahora ya salimos todos a la calle y están los bares llenos, etcétera, etcétera. Y parece que todo se ha activado mucho. Aún así, es tiempo ideal para establecer esta relación, para fortalecer esta relación. Todos ahora un poco, yo creo que cuando ahora volvemos a la iglesia por primera vez, hacemos esta experiencia de sorpresa y de alegría y de gratitud que hizo Moisés, de wow, ¿no? A mí me pasó el otro día, antes de la fase 1, ¿eh? Iba por la calle y encontré una capilla abierta, yo creo que de forma ilegal, bendita ilegalidad, y ahí había exposición a Santísimo. Me acuerdo de esta sensación de wow, no te esperaba aquí, Jesús, ¿no? Pues esta experiencia creo que es un momento bonito ahora, este tiempo para hacerla también. Por lo tanto, el proclaim es ciertamente una parte para hacer la catequesis, una parte para hablar, para comunicarnos con los adolescentes. Es así, ¿eh? Pero sobre todo me gustaría que lo viésemos, sí, como herramienta para dar catequesis, pero como catequistas, vamos a ser ahí un poco, mirarlo para nuestro lado y verlo como una oportunidad para fortalecer esta relación con Dios, para fortalecer esta confianza y sobre todo para fortalecer este dejarse trabajar por Él, querer ser instrumentos. Es una oportunidad para nosotros. Entonces va a pedir prepararlo bien y una responsabilidad, ¿no? Bueno, espero que estéis bien. Somos ya unos cuantos aquí, ¿eh? Vamos a ver cosas para mí más prácticas ya para preparar un proclaim y para darlo. Todos tenemos experiencia seguramente en hablar en público. No voy a decir nada nuevo. En general yo creo que no hay nada nuevo, pero yo sí que pienso que es bueno escuchar y repetir y volver a escuchar a veces cosas que son importantes. Bueno, vamos a ver estos puntos. Primero de todo, rézalo. El primer punto iba muy ligado a lo que he dicho anteriormente, pero para participar de esta acción de Dios, rezarlo. Y para preparar un proclaim, rezarlo antes. Ponerse en presencia de Dios y decir, Señor, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres que digamos? Vamos a ser un equipo ahí, ¿no?
pero este punto es clave. Porque nos prepara el corazón. La humildad en el proclame es muy importante. Vamos a ser muy tentados a pensar, yo voy a explicar esto de esta forma. Voy a explicar esta anécdota, que es bueno, ¿eh? Pero voy a explicar esta anécdota y poco a poco es muy fácil, es muy fácil ponernos nosotros y lo que yo puedo decir y cómo lo puedo decir en el centro. No sé si me explico, ¿eh? La oración nos sitúa y nos pone un punto de partida y nos vuelve a situar es Dios quien tiene que ser protagonista aquí, no yo. Entonces, este punto es clave. Segundo punto, piensa en las ideas que quieres transmitir. La ficha de Lighting nos da, o de Edge, nos da unos puntos, nos da unas ideas y está muy bien. Sobre todo a mí me gustan las introducciones que muchas veces hacen, ¿no? Y nos dicen, pues, habla de esto, habla de esto, habla de esto, habla de esto. Pero puede pasar que como vosotros conocéis a los adolescentes de vuestro grupo, se os ocurran otros puntos interesantes. O porque conocéis la realidad de vuestra parroquia o de vuestra ciudad o de lo que sea, podéis tratar estos puntos. Es que esto no lo dice la ficha, pero es muy importante. Esto es bueno. Anotarlo, lluvia de ideas, y ahí seleccionar 3 ideas, 3 puntos, para evitar el hacer un proclame eterno. Porque de un tema podríamos hablar horas, pero no es la idea, ¿eh? De estos 1000 puntos, seleccionar 3 puntos. En primero nosotros y luego con el equipo, ¿eh? Para que sea una cosa de todos. Selecciona, que no es fácil, pero es clave para enfocar el proclaim. Tercer punto clave, anécdotas personales. Si hay una cosa que se van a acordar de un proclaim, nos guste o no, es de las anécdotas que les contemos. Es de las anécdotas, porque se quedan con esto, con el cotilleo. ¿No? Pero también es reflejo de que nosotros, como catequistas, tenemos un proceso de fe, una vida de fe, y ellos se ven reflejados en este proceso, y eso es lo bonito, de fe y de vida. Cuando tú cuentas una anécdota que les interpela directamente, aquella enseñanza les queda mucho más que una teoría que les puedes decir. Esto no quiere decir que no hablemos de teorías, y de hecho debemos buscar el equilibrio. No tiene que ser todo anécdotas, ojo con esto, porque si no al final termina siendo un monólogo sobre mi vida. Y tampoco es esto, ¿eh? Volvemos otra vez al punto de quién es el centro aquí. Pero sí que es bueno compartir que yo también tengo errores y aciertos. Yo también tengo dudas y certezas y lo experimento con mi vida. Y esto que explico no es una teoría, es algo real. Que la fe no está para hablarla así como normas, sino para experimentarla, para compartirla en comunidad. Y eso es muy potente. Y esto lo tenemos que hacer, ¿no? Punto, fórmate. En las fichas de Edgy Lighting, de hecho, ya en los proclaims, cada párrafo acostumbran a poner una cita de las escrituras o del catecismo para ir a buscar la fuente. Pero creo que como discípulos, como catequistas, es clave en nuestra vida formarnos siempre, constantemente. Y más cuando preparamos un proclaim. De un tema concreto nos tenemos que formar. Buscar información, buscar algún libro, algo. Ahí nos puede venir a la cabeza, hombre, pues que esto en una semana no me da tiempo. Es verdad. La idea es que no preparemos los proclaims en una semana o en unos días, que le demos más espacio, que podamos preparar las sesiones con más tiempo para este punto de preparar el proclaim, yo lo pueda ir haciendo con calma, sin prisas, sin prisas. Y formándome. Me gusta explicar esto que Lifetime para mí es un 2 por 1. Se forman los adolescentes, obviamente, pero los catequistas nos formamos un montón. Y vosotros lo habéis experimentado seguramente preparando proclaims y preparando sesiones. No tengas miedo. Esto es sobre todo para aquellos que son nuevos en esto, que catequistas jóvenes o no tan jóvenes, no tengas miedo, no tengas miedo. Ni de cómo lo vas a hacer, ni de cómo lo vas a decir. A veces nos da miedo decir ciertas cosas porque van a pensar que somos unos frikis, que somos unos radicales. No tengas miedo. Es clave. Sé honesto. Con lo que creemos, ser honestos. La honestidad es muy importante. Tampoco digas algo que no hayas experimentado. Que todo sea verdad de lo que dices. Porque esto se transmite.
no juzgues. Este para mí también es un punto muy importante. Vigilad en el proclaim el lenguaje que no sea negativo. Me explico. Yo puedo decir algo, por ejemplo, puedo hablar de los mandamientos y decir, hablar en forma positiva. Los mandamientos son para que bueno, Dios quiere soñar algo, nos traza un plan, nos traza un... O yo puedo hablar de los mandamientos diciendo, no podéis hacer esto. Y no si haces esto, estás pecando y estás... Y mi mensaje será el mismo, pero el lenguaje es radicalmente distinto, porque en el momento en que yo utilizo el no puedes, no debes, no hagas, si haces esto tal, el adolescente, uf, demasiado. No sé si me explico. Siempre ser muy positivos, reforzar mucho el mensaje. Se puede decir lo mismo, pero positivamente. No edulcorando, no cambiando el mensaje, pero sí positivamente. Busquemos la forma y seamos conscientes de esto. Sí, que estamos hablando a los adolescentes con vidas complicadas muchas veces, con luchas, con tristezas y muy juzgados en general por la sociedad. Y precisamente en las sesiones no queremos que sientan juzgados, sino acompañados y amados. En el Proclaim igual. Y punto también importante, estos son tips para Proclaim en general, no, presencialmente o virtualmente. Pero esto también es importante y ahora ya se puede otra vez, que es he confesado. Somos iglesia en construcción y en reconstrucción. Somos agentes de pastoral en construcción, vamos creciendo, y en reconstrucción también. Por eso hablamos que necesitamos el sacramento de la reconciliación, porque estamos en construcción, aprendiendo, siempre mejorando, pero en reconstrucción porque necesitamos de la misericordia de Dios. Nosotros también como catequistas, Dios nos va modelando. Es como una escultura, se va modelando. Y en nuestra vida como cristianos, como bautizados, como una pintura, Dios nos va modelando poco a poco. Entonces, estos para mí son puntos importantes para un proclaim. Proclaim en tiempo de confinamiento. Claro, ahora nos encontramos en una situación completamente distinta, que tenemos que hablar delante de una pantalla y es raro. Y normalmente, si hacéis las catequesis mediante Zoom o otra herramienta de esta, sí que veis ahí al lado las caras y ahora no veo ni esto. Entonces, aún es más raro. Pero ahora vamos a hacer el caso de que sí que veamos las caras de los adolescentes en la pantalla. Esto ahora podemos decir, bueno, ahora ya el curso se termina, la pandemia también se termina, pero es verdad, espero que no, pero puede ser que haya quizás un rebrote en otoño, no se sabe. Es decir, creo que este verano puede ser interesante en las parroquias para que si hay una próxima situación así, no nos coja desprevenidos. Esta, evidentemente, nos pilló por las bañas. Ahora no nos tiene que volver a pasar esto. Puede ser un verano para pensar, para imaginar cómo es la pastoral en un futuro inmediato, a corto plazo, mediano plazo, ¿no? Y para aprender esto, cómo hablar delante de una pantalla. Bien, algunas cosas, por ejemplo, no parar el proclama a medias. Hay una cosa aquí que cuando hacemos el proclaim presencialmente en nuestras sesiones, en nuestras aulas de Life in the Edge, a veces pasa que estás hablando y ves unos que tú estás dando el proclaim y los adolescentes están hablando entre ellos o mirando el teléfono o lo que sea, y el que está dando el proclaim dice, estoy hablando, ¿no? Interrumpe todo el proclaim para llamar la atención de aquellos. Esto es un error, Esto es general para el proclaim siempre. Tiene que ser otro catequista que llame la atención a aquellos adolescentes. El que está al proclaim no se debe cortar el hilo de lo que tú estás hablando. No puedes romper el mensaje, tiene que ir seguido, darle una continuidad. Ahora es verdad que no hay un catequista que pueda llamar la atención a otro, a los adolescentes, pero sí que no os preocupéis por si alguien nos está escuchando. Puede pasar, porque están en su casa, ¿no? A veces apagan la pantalla, otras veces hablan por el chat, otras veces están con el móvil. No os preocupéis, dad este punto de libertad porque no podemos hacer demasiado en este sentido. No para el proclaim, lo que sí que recomiendo es que los adolescentes todos se apaguen el micrófono. Y si queréis hacer alguna pregunta, si así
si así lo pide la situación, pues que se encienda el micrófono. Pero evitar los ruidos, evitar las distracciones para que vosotros podáis dar el mensaje tal cual. Segundo, ojo con el feedback. También otra cosa que va bien en el Proclaim es hacer alguna pregunta para fomentar la interacción. Pero aquí en Zoom y en videollamadas es más complicado porque haces una pregunta, pero muchos se ven cohibidos al hablar, al participar, y a veces se crea un espacio de tiempo, de silencio, que rompe completamente el momento. Entonces, si veis que el grupo no es muy participativo, no os preocupéis. No hace falta que hagáis preguntas para que lo puedan compartir ellos ahí delante de todos. No hace falta, porque no hay esta comunicación, no es tan fluida. Tercer punto. Bueno, sí. Utiliza algún vídeo. Compartir pantalla, algún vídeo, va muy bien, rompe completamente. Ellos también están muy cansados de ir a las clases virtuales en el colegio, de Instagram, de YouTube, de móvil todo el día, y a veces cuesta que vengan a ello live, seguramente lo habéis experimentado. Usa algún vídeo porque cuando tú estás dando un Proclaim, se mete ahí y entra muy bien, entra muy bien. Si puede ser a mediados de Proclaim, fantástico, y que sea fluido, ensayad antes cómo compartir pantalla para que no sea un minuto de espacio, ¿no? de silencio, que sea muy fluido todo. Puedes esperar de la misma forma una presentación, compartir pantalla y presentación, siempre y cuando tengas algo interesante a compartir. Si no, no hace falta. Pero si no, también das presencia. La pantalla de todos los adolescentes se va a focalizar en tu presentación y va bien porque sus caras desaparecen y se centran solo en lo que tú dices. Utiliza el chat, por ejemplo, para interactuar con ellos. El otro día en el webinar segundo que hicimos, yo os hice una pregunta para responder por chat. Porque de esta forma nadie me tiene que hablar por micrófono y es más rápido. Y todo el mundo se anima más rápido a hablar por chat que no hablando por micrófono. Entonces, yo creo que es la forma mejor de comunicarse en un Proclaim por el chat. Una parte de interacción. También Zoom, por ejemplo, permite bloquear el chat privado. Ahora mismo podríais hablar entre vosotros, en versión webinar no sé, pero en versión Zoom sí, en privado. Yo puedo hablarles a un adolescente. Y pasa, ¿no? Que tú estás dando Proclaim y ves en las pantallitas dos adolescentes que están riendo y pensando, yo no estoy diciendo ahí ninguna broma, el chiste viene después, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que se están hablando entre ellos por el chat privado y se están riendo. Se ve mucho, ¿no? Bueno, podemos bloquear estos chats privados de esta forma. Bueno, quizás encuentran otras formas para hablarse, pero esta al menos no la facilitamos tanto. Y el chat general sigue abierto, que es lo interesante. Y importante, comprueba antes el micro, el sonido. Entonces, la conexión Wi-Fi es básico, ¿eh? Pero que no falle nada, que no falle nada. Vamos a hablar Ay, aquí. Por último, un último punto. Déjame ver cómo voy de tiempo. Perfecto. Un último punto es, vale, eso está muy bien en el directo, pero mira, Jordi, ahora queremos hacer unos vídeos para YouTube, unos vídeos para Instagram. Queremos hacer un contenido, porque el otro día hablabas también de estar presentes en las redes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué material? Por ahí primero os diría, hay muchísimos tutoriales, hay muchísima cosa en YouTube, en Google para formarse, pero aquí sí que os quiero decir algunos consejos para quien quiera crear un contenido para compartir, para hacer un pequeño vídeo. Creo que tienen que ser vídeos cortos, con algún mensaje y algunos aspectos a tener en cuenta. Por ejemplo, la iluminación. Esto es en caso de, no tanto el directo, que puede ser, yo por ejemplo ahora mismo me veis bien iluminado y de hecho yo podría iluminarme más, porque estoy con un foco de estos, ¿ves? Ahora me ilumino más, lo que pasa es que me quedo ciego. O podría quitarme la luz, no me veríais tanto, y puedo iluminarme. Esto es un foco de estos de un aro LED. Esto es importante porque me centra la iluminación en mi cara y si grabamos con cámara os va a salvar los planos o para hacer un directo, etc. O un set de focos para hacer un pequeño plató en la parroquia o en vuestra casa. Es muy práctico, son dos cosas que encontraréis económicas en internet para comprar
y va muy bien, ¿vale? Una u otra, depende del tipo de vídeo que queráis hacer. Y ahí en el aro este podéis poner una cámara de vídeo, una cámara fotográfica que haga vídeo o un móvil. Iluminación, cuidar de la iluminación. Cuando grabamos se nota muchísimo si está oscuro o si no. Y estos focos, el set de focos, van bien para enfocarte a un lado y otro lado de la cara. Segundo punto, el sonido. Fijaros, esto es en el caso que quisiésemos grabar un vídeo con nuestro móvil. O lo podemos hacer con el ordenador o con una cámara. Pero fijaros, esto es un vídeo, es un micrófono de solapa. Se pone aquí, vale 20 euros. O sea, me barato, pero esta marca Boya va muy bien y salva muchísimo el sonido. Realmente va muy bien. Te lo pones aquí, si vas vestido de negro, es ideal para sacerdotes porque queda disimulado, además con su outfit, pero si no, es muy pequeñito. Pones el micro y se escucha muy bien el sonido. Si queremos hacer un vídeo, las dos cosas más importantes siempre son iluminación y sonido. Entonces, si nos grabamos un proclaim, que el mensaje se comunique bien y que se vea bien. Y luego habría otros aspectos a tener en cuenta. La cámara, que podría ser una cámara fotográfica, una cámara de vídeo como esta que tengo aquí detrás, o con el móvil. El móvil también puede grabar buenos vídeos fijo con un trípode, micrófono, etcétera. Cuidar estos elementos. Un guión, pensar bien el guión, como cuando preparamos un proclaim, si lo grabamos aún más. Preparar bien el guión, hacia dónde lo queremos dirigir, no improvisar, no improvisar. Y evitar los espacios. Por ejemplo, pues estas cosas que en directo nos pueden pasar, ¿no? Estos vacilar, no sé si me explico, ¿eh? Pues en vídeo los tenemos que evitar. Una, ensayando, o dos, con un programa de edición y hacer cortes. Fijaros que muchos youtubers lo que hacen es cortar su mensaje de esta forma, parece como que hablan seguido muy rápido todo el rato, ¿no? Programa de edición, que hay varios, ¿eh? Hay más sencillitos, por ejemplo los Macs ya tienen uno de serie que va muy bien, que es el iMovie, Final Cut, Premiere, hay muchos distintos, pero va a ser importante para editar esto. Con estos proclaims grabados también los podemos compartir por WhatsApp, por Instagram, por Facebook si va dirigido a los padres, YouTube, etcétera, ¿vale? Es tiempo de reinventarse, de ser creativos y es tiempo también de aprovechar para formarse, para aprender y para querer mejorar. Sobre todo es tiempo para crecer en esta intención. Aquí me piden escribir, perdón, los programas, pero no puedo porque me falla el teclado. Programas de edición, iMovie, que es de Mac, o Final Cut, que se escribe Final Cut, o Adobe Premiere. Adobe Premiere también va muy bien, pero hay otros. Búscate en Google, siempre búscalo en Google. Programas de edición de vídeo, tal. Este ha sido el webinar de hoy para el Proclaim. Evidentemente hay un trabajo de práctica, de mejorar, que solamente lo podéis hacer vosotros practicando y a veces incluso grabando solos en vuestra casa ahora que estáis en casa, ¿no? Pero hay una parte, recordad, que es la más importante para hacer el Proclaim, que es centrar y empezar a trabajar este trabajo espiritual, esta espiritualidad del Proclaim, dejarse trabajar por Dios. Y esto va a revolucionar una parroquia porque vais a ser más capaces de ser transparentes, como un vidrio, ¿no? Un poco que deja pasar un cristal que deja pasar la luz del sol, dejo pasar ahí la presencia de Dios a través de mis palabras, de mis gestos. Y esto es gracia de Dios, no es mérito nuestro. A medida que estamos más arraigados a Él, pues Él se frota las manos un poco, dice, ahí voy yo a trabajar. Deciros que, bueno, os dejo ahí la web de LifeThing en España, donde hay los dos webinars anteriores y mañana vamos a subir este tercero. También me correo para cualquier duda, para alguna parroquia que diga yo quiero inscribirme para los materiales de LifeThing. Acordaos que hay ya mucho material traducido al español y estamos preparando ya más material para el curso que viene traducido al español, también vídeos disponibles para aquellas parroquias que quieran suscribirse pues y hacer este método para su pastoral. Os dejo mi correo también para todo esto o para cualquier duda estoy a vuestra disposición para ayudaros en todo lo que necesitáis este tiempo. Y nada, estamos en contacto
rezamos los unos por los otros y nada, nos seguimos viendo. Que Dios bendiga a todos. Muchas gracias.